Y lo recibimos con este aplauso. Bravo, Pablo. Pablo. Que el programa se nos hizo corto, ya estamos, no nos entra nada. Vamos. 2 minutos tenés. Dale, gracias. Bueno, gracias por la invitación, Barra. No, por favor. Siempre es un honor. Y Marcelo, sobre todo, me dice, traelo a Dipi. Nos tomamos nuestro tiempo para hablar de Venezuela. Tratamos de ser lo más cuidadosos y responsables y así seguirá siendo. ¿Y por qué? Si todo el mundo no es irresponsable y no tiene ningún cuidado. Lo primero que voy a decir es que esta columna no va a servir para que alguien venga a repetir la frase más utilizada en la prensa canalla, y es que Maduro es un dictador o que en Venezuela hay una dictadura, ¿no? Lo escuchamos en todas partes, incluso en programas con periodistas progresistas. Ajá. Esa es la primera distinción, tal vez, que precisamos hacer antes de empezar a conversar sobre Venezuela. El sistema político venezolano fue una anomalía en Latinoamérica desde mediados del siglo XX para acá, porque después del 58 se disputaron el poder dos partidos políticos, uno socialdemócrata y otro socialcristiano. Uno era Acción Democrática y el otro era el COPEI, que es el Comité de Organización Política. Y lo cierto es que ninguno de los dos logró o buscó siquiera la inclusión social como sí lo logró posteriormente el chavismo, ¿no? Pero la particularidad del sistema político venezolano desde el 58 en adelante fue que mientras durante la década del 70 en casi todos los países de Latinoamérica se apelaba a las dictaduras para ordenar la economía en favor de los dueños de cada país, en Venezuela no hizo falta. O sea, se mantuvo la regla de juego democrático con alternancia de poder sin que cambiara estructuralmente el país, sin que dejara de haber pobres o sin que hubiera avances en las conquistas de derechos sociales. Tanto es así que a finales de los 80, cuando Carlos Andrés Pérez iba por su reelección, se le arma un quilombo económico de la san puta y entra en una crisis que termina en una desestabilización, ¿no? Luego de eso, el sistema se ordena todavía más en términos conservadores y en ese momento es cuando Hugo Chávez da un primer golpe de Estado que resulta fallido y luego gana ascendencia pública con un discurso más popular o plebeyo y termina postulándose en el 98 y gana con el 56% de los votos. A partir de ahí empieza a construirse una épica que intentan interrumpir los dueños del país con el golpe fallido del 2002. Claro. El que encabeza Pedro Carmona, que era el capo de la Federación de Cámaras Empresariales en Venezuela, por supuesto, con el apoyo de Estados Unidos. No voy a detenerme a hablar del chavismo en sus albores, que es algo que para la audiencia de este programa es archiconocido y que tiene que ver incluso con la filiación o identificación, la sintonía del kirchnerismo con el chavismo, pero sí podemos detenernos en citar 2 o 3 titulares de aquellos días posteriores al 11 de abril del 2002, cuando fue justamente el golpe contra Chávez. Por ejemplo, podemos encontrar que para los diarios norteamericanos, como el New York Times, era fácil explicar las cosas diciendo que con la renuncia ayer el presidente Hugo Chávez, la democracia venezolana ya no está amenazada por un pretendido dictador. Así lo explicaban en Estados Unidos. También el Chicago Tribune estaba exultante el domingo 14 y decía: no se da muy a menudo que una democracia se beneficia de una intervención militar que expulsa a un presidente electo. ¿Qué pasó? Apelaron a los milicos para sacar a Chávez. Comunicaron que Chávez había renunciado cuando en realidad lo habían detenido y luego Chávez volvió por la rebelión popular, la resistencia del pueblo venezolano a lo que estaba instrumentando el poder económico local con la injerencia norteamericana, ¿no? Y eso fue más o menos lo que pasó entre el 11 de abril y el 14 de abril, cuando justamente Carmona se da cuenta que no iba a poder gobernar a esa sociedad, que lo que quería era precisamente chavismo. Directamente dimite, dice, no, yo no puedo, perdónenme muchachos, el plan de ustedes no sirve, traigan a Chávez de vuelta. Y Chávez ya estaba ahí para asumir.
o para reasumir, digamos. Que sí, es que hay un documental. Sí, hay un documental. Que la revolución no será transmitida, porque claro, justamente la organización popular se da a partir de las radios populares. Y es la forma que tienen de construir la narrativa que devuelve a Chávez al sitial. Pero de ese chavismo a lo que hoy conocemos bajo el mandato de Maduro, hay una distancia enorme, porque el país cambió muchísimo en 25 años. Entonces, yo apelé a algunas informaciones que pueden encontrar nuestros oyentes, porque están publicadas en internet. Por ejemplo, hay una nota muy interesante de Marco Teruggi en revista Crisis, fechada en el 21, y arranca así. Este era el país más rico. Aquí los que más dinero tenían se iban el viernes de shopping a Miami, se compraban departamentos en Nueva York. Le dice un venezolano a un extranjero mientras el avión aterriza en el aeropuerto internacional de Maiquetía. De un lado está el mar Caribe, del otro La Guaira, sus barrios, la montaña y detrás Caracas. El visitante, mexicano, escucha una parte de las memorias de lo que fue Venezuela, mitología real del país petrolero y portátil. Lo que cuenta en esa nota Marco Teruggi es cómo en los últimos años, sobre todo después de la partida de Hugo Chávez, se transformó económicamente el país, y primero no de la mejor manera, porque lo que él da cuenta es que justamente hubo muchísimos shocks sociales y económicos que produjeron un deterioro brutal en Venezuela. Dice, entre 2014 y 2017 hubo desabastecimiento de productos básicos para la alimentación, algo que todos recordarán porque se hizo una campaña muy fuerte de los medios corporativos en Argentina y en el mundo. Desabastecimiento de productos básicos para la alimentación, medicina e higiene. En 2018 una hiperinflación con picos de 130.000%, acompañada de falta de agua, luz, gas, comunicaciones, gasolina, migración masiva, reducción del salario mínimo hasta llegar a $1 al mes. El PBI entre el 2013 y el 2020, decía Teruggi, se redujo un 75%, ¿no? Wow. Bueno, estas cosas paradójicamente las fue revirtiendo Maduro en los últimos años, desde el 2020 para acá, con políticas económicas ortodoxas, algo que la narrativa popular en nuestro país condenaría. Hay una nota muy interesante que pueden buscar nuestros oyentes en Revista Anfibia, firmada por el sociólogo Esteban de Gori, que también tira una serie de datos económicos sobre esto. Hace 39 años que no se registra una cifra de inflación tan baja en Venezuela como la de junio de este año. ¿Sí? Dice esto: inclusive en la campaña electoral estadounidense, Venezuela es reconocida por Donald Trump como un lugar seguro. El presidente venezolano devolvió favores y se solidarizó con el candidato republicano por el disparo recibido. Es otro Trump, dijo Maduro. Uno podría decir que Maduro también es otro Maduro y no es el mismo de antes, ¿no? Dice De Gori, el giro comenzó en el 2020, se puso en marcha el capitalismo bolivariano. Su impulso fundamental fue la salida del rígido control de cambios y de divisas que restringía las transacciones comerciales. Dejó de llamar parásitos a los empresarios para acordar con ellos. La relación con la Polar, la empresa más grande de Venezuela, lo dice todo. Maduro se acercó a su dueño, Lorenzo Mendoza, lo más avanzado del capitalismo venezolano. Las empresas estatales también se fueron acercando a operadores privados. Las tierras expropiadas por Chávez se fueron alquilando. Las leyes laborales se negociaron con los empresarios, principalmente los despidos. Aparecieron extensiones fiscales y promociones para la exportación. Hoy las góndolas están llenas, no hay desabastecimiento ni movilizaciones sociales que claman alimentos, ¿no? Porque además empezaron a producir alimentos, porque lo que pasaba antes era que importaban todos los alimentos, pero en algún momento empezaron a producir. Entonces, ¿qué otras cosas, si está mejorando la economía o se está estabilizando la economía, entran en juego en esta discusión electoral en Venezuela? Bueno, cosas que no solamente tienen que ver con lo material, sino también con lo humano. Hay 7 millones, o nadie calcula bien cuánto es la cifra exacta, entre 7 y 8 millones de personas venezolanas que emigraron en los últimos años. Y eso es un dolor muy grande para cualquier patria, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, esos millones de venezolanos que viven afuera del país giran remesas desde el exterior. Y justamente la consultora Ecoanalítica dice que el 35% de los hogares venezolanos a marzo de 2024 recibe remesas. Esta cifra redunda en alrededor de $3.000 millones al año.
Mira. Y Venezuela, justamente, en 2023 tuvo una balanza comercial deficitaria. O sea que los 3.000 millones de dólares son oro puro. Entonces, tenés por un lado mejoras materiales, a pesar de que está muy deteriorada la situación en Venezuela y que hay estatales y jubilados que ganan entre 5 y 10 dólares al mes. Pero al mismo tiempo, a pesar de esas mejoras, tenés condiciones sociales, fruto de un desgaste político de 25 años de una forma de gobierno o de una experiencia política de gobierno, que también hace que haya crecido la oposición. El intento de Corina Machado, que está proscripta, pero que no es ninguna monjita, y Edmundo González Urrutia, que es un hombre puesto, un nuevo títere de Estados Unidos, es el tercero, si vos ponés en esa lista a Capriles y a Guaidó. La diferencia, sobre todo entre Corina Machado y sus dos antecesores, no digo tanto Edmundo González, porque sinceramente uno lo escucha hablar y encuentra que es un muñeco puesto ahí. Corina Machado tiene al menos algún contenido poético, creativo, alguna audacia que la pone en otro escalón. Pero justamente allí donde Guaidó y Capriles se regalaron y se fueron, o dijeron, che, esto no es para nosotros, y se rindieron, Corina Machado, dicen los analistas, insistió, persistió y conectó sobre todo con aquellas familias con hijos en el exterior. Ah, mira. Entonces hay muchos jóvenes que querían un cambio de gobierno, jóvenes para los cuales el chavismo ha quedado lejos o incluso no ha sido vivido o no es percibido de la misma forma. Yo les contaba a ustedes fuera del aire que así como uno conversa con dirigentes kirchneristas que siguen bancando al modelo bolivariano, hay jóvenes venezolanos que viven en Argentina y que se identifican con el kirchnerismo. Yo hablé con dos de ellos largo y tendido en las últimas semanas, que bancan al kirchnerismo y que sin embargo dicen, che, el chavismo no es lo que ustedes piensan que es. Y cuando sus testimonios, por ejemplo, cuentan que ya en 2013 alguien que fiscalizó en una escuela donde había ganado Capriles y llega alguien del gobierno bolivariano con un fusil y le dice, acá ganó el chavismo, no hay mucho contraste posible en esa conversación. Claro. O sea, hay una experiencia de esa gente que también te dice, guarda, que no es como la ven ustedes, más allá de que obviamente la transformación de los sectores populares en Venezuela es incontrastable. El tema ahí, Dipi, también hay que bueno, ¿qué es Capriles? ¿Qué significaba el triunfo de Capriles? Un muñeco de Estados Unidos. Claro, entonces tenemos, América Latina tiene ese tipo de problemas, de dilemas, digamos. Sí. Jugamos a la democracia tal cual es y contamos los votos, pero resulta que yo te cuento tus votos y vos sos un tipo que viene a ocupar el país, como nos está pasando ahora. Es un tipo que es un muñeco que nos viene a ocupar el país, a destruirlo y a regalarlo o a venderlo en pedazos. Correcto. Entonces, a mí me van a decir, bueno, ¿y la democracia? Bueno, ¿y la democracia qué sé yo? La democracia tiene que saber defenderse. No sé si la manera de defenderse es sacar un fusil y decir, boludo, acá no gana Capriles. Pero la verdad, yo ahora, como argentino en Argentina, siento que el sistema político no me ha defendido. La democracia no me ha defendido de un tipo que vino a destruirme el país. La democracia se convirtió o se redujo a una retórica en manos de unos y en manos de otros. Y esto no quiere decir, insisto, que Maduro sea un dictador. Pero vamos a repasar lo que dijo, porque justamente todos están esperando a ver qué dice mañana Cristina Kirchner. Vamos a repasar qué dijo Cristina Kirchner en 2017 sobre Venezuela, porque justamente lo que extractaron muchísimos periodistas en los últimos días es cuando Novarecio en septiembre del 17, en la previa de las elecciones de octubre del 17, le preguntó sobre si había democracia en Venezuela o no. Ajá. Y Cristina dice, entre otras tantas cosas que ahora vamos a contextualizar, que en Venezuela no hay Estado de Derecho. Entonces, vamos a repasar lo que dijo ella. Es una conversación bien interesante. No la recorté, voy a ir pinchando porque justamente es larga esa conversación, dura un montón. La pregunta de Novarecio fue, ¿hay democracia en Venezuela? Y Cristina contesta
la democracia está en emergencia en toda Latinoamérica. Me parece que la elección de Venezuela únicamente como un leading case, en donde no hay democracia y en donde el resto de la región funciona la democracia, es una falacia. Entonces empieza a glosar Cristina ejemplos de democracias en Latinoamérica, donde ocurren cosas como en México en aquel momento, que había habido un conteo de 44 periodistas asesinados en aquel año. Entonces dice, hay violencia institucional. Ajá. Y sigue Cristina, en Venezuela, con todas las dificultades de un país dividido y partido en dos, hay severos enfrentamientos y no contribuye para nada que asusemos de un lado y del otro. Y Cristina dice, cuando veo en Brasil el juicio de destitución de Dilma Rousseff, ¿qué pasa? Claro. Y continúa con una pregunta retórica. ¿En Venezuela hay presos políticos?, dice Cristina delante de Novarecio, en la pantalla de Infobae. Sí, dice Cristina, se responde ella misma, y Novarecio asiente. Pero cambia la pregunta y dice, ¿en Argentina hay presos políticos? Y se la deja picando a Novarecio, que dice, no, que yo conozca no. Y Cristina retruca, ¿y Milagro Sala no te parece presa política? No, contesta Novarecio. Ah, bueno, retruca Cristina. Yo creo que en Argentina también hay presos políticos, creo que hay persecución política, se intervienen sindicatos, el presidente, a todo aquel que no piense como él, gobernaba Macri, ¿no? Sí. Sea un abogado laboralista, un juez laboralista, un sindicalista o un opositor, lo considera mafioso. Novarecio eleva la apuesta, siente que hay una dictadura en Argentina. No estoy diciendo eso, no pongas palabras en mi boca, explica Cristina, y le dice, a ver, Maduro echó a la procuradora. Bueno, acá también quieren echar a la procuradora. Bueno, la terminaron echando a Alejandra Gils Carbó. Claro. Entonces me parece que no se puede tomar una medida de una manera según sea un gobierno de izquierda o populista, y si el gobierno es de derecha y como a mí me gusta, está todo bien lo que hace, dice Cristina. Sigue. ¿Hay Estado de derecha en Venezuela?, insiste Novarecio. Y Cristina concluye, posiblemente... De derecho, perdón. Sí. Cristina concluye, posiblemente esté muy cuestionable el Estado de Derecho en Venezuela, porque hay un estado de división y fractura en la sociedad muy fuerte, y esto es lo que tenemos que tratar de evitar en la Argentina. Cuando hay una fractura tan grande en la sociedad, donde se parte al medio y uno opina, y la otra mitad se siente agredida y también opina lo mismo de la otra mitad, nunca nada es bueno. Agregar más leña a eso no sirve de nada. Y entonces también termina diciendo que no comparte la frase Macri, basura, vos sos la dictadura, cuando Novarecio trata de buscarle algún lado por donde generarle algún tipo de contradicción. Esto que traigo a colación de Cristina a propósito de las especulaciones que hay sobre lo que pueda llegar a decir mañana en su exposición en México en un curso de formación del Morena, que es la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador, sirve también para ordenar qué está pensando el kirchnerismo sobre lo que ocurre en Venezuela, porque claro, no es todo color de rosa y no se puede defender tampoco lo indefendible, y la especulación es que justamente algo ocurrió con el proceso eleccionario el domingo pasado, y por eso no se muestran las actas, y por eso se apela a que hay un hackeo de Macedonia, que vaya uno a saber cómo se puede chequear. Y con lo que conversamos con Lautaro el otro día, cuando yo decía se rompió el juguete, y Lautaro decía, en tiempo de posverdad nadie le va a creer a nadie. Es decir, ni los opositores le van a creer al Consejo Nacional Electoral, porque van a atribuirle influencia chavista, ni el Consejo Nacional Electoral, o siquiera el propio Maduro, que ahora manda a que defina la Corte Suprema de Justicia sobre qué tipo de validez va a tener lo que emita el Consejo Nacional Electoral, tampoco va a ser creíble para el resto, para los que están en contra. Para el que no quiere creer. Entonces, la democracia como un mero juego retórico ya es un saco roto. ¿Cómo se reconstituye eso? A mi criterio, como simple observador ajeno a lo que está ocurriendo en Venezuela, era interesante lo que estaba haciendo Lula, como un líder latinoamericano que estaba tratando de hacer lo mismo que hicieron los diplomáticos argentinos del gobierno del Frente de Todos con Nicaragua y también con Venezuela en el mandato anterior. ¿Qué es lo que decían los diplomáticos argentinos? Línea kirchnerista, no digo los diplomáticos línea Cancillería en manos de Santiago Cafiero. La línea kirchnerista de la diplomacia argentina durante el mandato del Frente de Todos, lo que decía sistemáticamente era que había que tratar de contener a Maduro y a Daniel Ortega para que no se radicalizaran. Y ese juego es el que está haciendo Lula, que es criticado por unos y por otros por ser inconsistente, incoherente o lo que sea que quieran decir de Lula. Pero Lula estuvo tratando todos estos días
de que Maduro no se vaya a la mierda y de que Estados Unidos no rompa por derecha. Bueno, se le está haciendo muy difícil ahora porque las últimas comunicaciones que salieron desde la Casa Blanca están empezando a radicalizarse en contra de Maduro, porque ya están declarando ganador a Edmundo González, y del otro lado Maduro también ya está jugando en un andarivel difícil de abrazar por Lula. Claro. Se está aislando. Ahora, al mismo tiempo, lo que no hay que abandonar tampoco, yo estoy de acuerdo con esto que vos decís, no se radicalicen, en este momento nadie puede, no es conveniente, no es astucia política radicalizarse, no es una estrategia inteligente, pero no hay que abandonar la denuncia a la injerencia de los Estados Unidos, son ellos los que te rompen las cosas, son ellos los que han dado golpe de Estado, son ellos los que han armado acá a los estados dictatoriales y asesinos y genocidas. Han sido ellos los que cubren, y son ellos los que lo hacen en el Medio Oriente todo el tiempo. Eso hay que denunciarlo, que nos dejen tener democracias sanas. Si ellos quieren tener la democracia que tienen, que es una garompa que a ellos les sirve, está perfecto. O sea, yo los quiero ver con un candidato chino. Boludo, dale, yo te pongo un candidato chino. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Claro, es que loco. justamente de eso se trata la hegemonía de Estados Unidos en todo el continente o en buena parte del planeta, y en lo que decimos siempre sobre cómo se ejerce el poder, con el monopolio del dinero, las armas y la palabra. Entonces, hay países como... No podemos omitirlo. Yo creo que hay una enorme omisión. Yo no lo creo así, yo no lo veo así. Yo creo que hay una enorme omisión en todos los análisis sobre la injerencia. Bueno, el periodismo, ok. De qué se trata y qué hace Estados Unidos, cómo juega, dónde está. O sea, si vos analizás Venezuela y no ponés lo que pasa, Estados Unidos sobre Venezuela permanentemente desde hace 30 años, no podés analizar nada. No, yo te diría desde hace mucho más. O más. Bueno. Pero justamente porque sabemos que eso ocurre, es deber, responsabilidad del estadista o líder político popular encontrar la forma de jugar sin exponer a tu población al holocausto. Está bien. Entonces, ahí es donde hay críticas que hacer al gobierno de Maduro sobre cómo jugó, sobre todo en los últimos días. Y eso no implica caer en la caracterización injusta y facilista de los que dicen que Maduro es un dictador. Sí podés hacer la distinción de que hay rasgos de un autoritarismo que un argentino no toleraría. Digo, pero eso también, analizado desde nuestra propia latitud, jamás un argentino aceptaría vivir con $1 al mes, o $5 al mes, o $10 al mes. Espérate unos años y hablamos. Ok, pero es el proyecto de Estados Unidos y de los dueños de este país que nosotros dejemos de ser Argentina y nos convirtamos en República Dominicana. Lo dije muchas veces, es el proyecto de los dueños de Argentina ese, nunca prosperó. ¿Por qué? Porque Argentina tiene otras mediaciones, otra robustez política en su sistema. Hasta ahora no pasó, no significa que no pueda pasar y habría que estar alertas o trabajar para que no pase. Pero, bueno, no voy a ser concluyente con esta intervención. Lo que sí me permito es problematizar lo que se dijo hasta acá y advertir también, digamos, que no es saludable, siquiera para la militancia o el periodismo más afín a las experiencias populares de Latinoamérica, hacer la vista gorda ante las situaciones que exponen a esas experiencias a terminar imbuidas de caracterizaciones payasescas, digamos. Porque Maduro en los últimos días, fruto de esa encerrona en la que terminó, se convirtió en el anverso perfecto y cómodo para Javier Milei. De ahí debería salir. Es difícil, los que digamos, yo estoy conversando con exfuncionarios argentinos que tienen diálogo con funcionarios actuales en Venezuela y que cuentan cosas que no son auspiciosas sobre lo que pasó. Vos también conversaste con otros y tenés otro relato. De todo lo contrario, que son muy auspiciosos. Pero bueno, el asunto que acá a Venezuela le han armado un embudo gigantesco, del cual, por eso a mí me cuesta mucho criticar a Maduro, porque te arman un embudo muy fuerte. Perdón, no, es interesante todo lo que contó Dipi y lo que decís vos, Barra, la injerencia de Estados Unidos, que no va solo desde lo económico o
o de los muñecos que pongan para intentar voltear al presidente o lo que sea, históricamente, sino que ya Dipi lo contó desde el 2002 que le dicen dictador a Chávez, o sea, desde que inició básicamente le dicen dictador, y en toda la región, en todo el mundo, Estados Unidos, mediáticamente todas las elecciones fueron fraudulentas, claro, todas instaló que es un dictador, punto. El chavismo es dictadura y lo instaló en todos lados. Y esto que que contaste vos, Dipi, que en esta entrevista con Cristina, que dice, sí, hay algunos aspectos, pero también pasa en otros países y no se hace eje, tiene que ver con esto, con la injerencia de Estados Unidos en la comunicación del mundo. Por ejemplo, Zelensky en Ucrania tendría que haber hecho elecciones en mayo, no se hicieron las elecciones, sigue siendo presidente y nadie le dice a Zelensky de Ucrania es un dictador porque Estados Unidos se posiciona con Ucrania, por ejemplo, ¿no? O el tema de los extranjeros que no pudieron votar y qué sé yo, que no tenían renovado el pasaporte. Cualquier país, si no vos no te has renovado y estás en extranjero, no votás. El genocidio en Gaza, chicos. Vamos, el genocidio en Gaza. Bueno, el genocidio en Gaza. Como si fueran monstruos. Por eso, además de las injerencias económicas, el mover el inconsciente colectivo de las personas a través de la comunicación, instalando cierta idea, juega muy fuerte. Los embudos no justifican para mí las actitudes de los últimos días. Esa es mi diferencia por ahí en la conversación que estamos teniendo. Porque si no vale todo. Y creo que para ninguno de nosotros es así. A pesar incluso de que veamos esa injerencia criminal de Estados Unidos sobre todos los países. Esa es la dificultad que tenés. ¿Cómo hacer para prevalecer cuando estás encerrado? Y si no puedes prevalecer, ¿qué haces sabiendo que lo que viene va a ser peor? De acuerdo. Bueno, y Marcelo nos va a explicar ahora la ley del embudo. Sí. Queda muy sencilla y nos acompañó durante muchos años. ¿Cómo era, Marcelo? Es la mejor. No. Esto es la ley del embudo, se decía. La mejor. ¿La mejor? La mejor no. Sí. La más linda. La más linda. Bueno. O la mejor mina. Para el más. Había dos versiones. La más linda. Para el más. Para el más. ¿No lo vas a decir o sí? No lo voy a decir, Carlos. Bueno, era la mejor, la más linda para el más boludo. Sí, la ley del embudo. Ahora después lo vamos a aplicar esto a la política venezolana. Ya venimos.